registrar. Ahí está ya el registro y ahora vamos a compartir la pantalla. Entonces nos habíamos quedado en ya están de nuevo aquí, perdonen, nomás les dije que ya empezábamos, pero no sé si están por aquí de vuelta. Ya está, muy bien, le doy ya respuestas. Entonces, nos quedamos entonces en esta parte, que era nuestro resumen, ¿verdad? Que nuestra parte más dorsal, ¿no? Tiene que ver con el movimiento grueso de alcance, y la parte un poco más ventral de la parietal y la corteza de este lado, ¿no? La corteza premotora ventral, ¿no? En sus áreas 4 y 5, pero principalmente 5, estarían implicadas en el movimiento de la mano, ¿no? Proyectando hacia la corteza motora, ¿no? Entonces, después de esto, habíamos comenzado a hablar un poco de la corteza motora suplementaria, y les había comentado que, bueno, estaría más bien implicada, ¿verdad?, en em, eh, la planeación, ya un poco más de planeación de movimientos, si se estimula. Una de sus características es que se requiere mucha más potencia de estimulación eléctrica, por ejemplo, para provocar el movimiento de la corteza. La compu de Jomara está fallando. Gracias por avisar, Melissa. Entonces, ya lo tomamos en cuenta. Entonces, esta corteza, entonces, estaría más implicada en movimientos más complejos, ¿no? Y vamos a ver un video que siempre son muy útiles, en donde hay un paciente que tiene una lesión en la corteza motora suplementaria. Entonces, nada más recordar, ¿no? Tenemos a la corteza motora primaria, luego tenemos a las cortezas premotoras dorsal y ventral, y más anterior, ¿no? Más hacia la parte frontal del cerebro, empieza a aparecer la corteza premotora suplementaria y la premotora suplementaria, ¿no? Entonces, también encontrarán que a la corteza motora suplementaria, algunas personas ya le dicen propia, corteza motora suplementaria propia y corteza motora suplementaria, que sería la que está más anterior. Entonces, cuando hay una lesión en estas regiones, pues es imposible controlar, hay que nada más se quede en una o en otra, ¿no? Puede ser una lesión grande, y veremos cómo algún paciente, ¿no?, que tiene esta lesión y produce este fenómeno de pérdida de control de la mano que está contralateral al sitio de la lesión. Y eso en ocasiones se conoce como, o bueno, se conoce como el síndrome de la mano alienígena, ¿no? O de la mano anárquica, hace lo que quiere, es un anarquista. Y vamos a ver ahora cómo les voy a compartir nuevamente de aquí del YouTube, lo pueden ustedes buscar fácilmente, ¿no? Y vamos a ver que, un segundito, ¿dónde estaba esta página? Entonces, aquí les compartimos. Y le ponemos share, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es un paciente que esta mano que está aquí, su manita derecha, es la que está siendo controlada por la corteza motora suplementaria, y se le va a pedir al paciente que realice, o sea, que simplemente utilice estos 4 dados, ¿no? O sea, son 4 dados que tienen diferentes formas. Es una prueba psicológica, ¿no? Yo que estudié psicología nos enseñaban ahí, había que ponérsela, tomar el tiempo, cuánto tiempo les tomaba a las personas realizarla. Es de coordinación visoespacial, se llama, ¿no? Y visomotora. Y entonces, básicamente, el paciente tiene que seguir o formar esta figurita que se ve aquí, acomodando los dados, ¿no? Que como ven, pues tienen un color que es completamente amarillo, otro que es completamente rojo, y algunos que tienen la mitad de rojo y la mitad de blanco, etc. Entonces se le pide que forme estas figuritas, ¿no? Y van a ver cómo se le pide que haga esta figura, y ahí no se nota mucho, pero
manipula con la mano derecha, ¿no? Lo pone y esta mano se lo voltea, se lo está volteando. Entonces él lo quiere poner así. Y ahorita van a ver lo que hace. Dice, este va de este lado y esta mano se lo devuelve. Entonces, es realmente como en la siguiente parte, él lo quiere poner acá y esta mano lo quiere llevar para otro lado. ¿Ven? Entonces, eventualmente va a lograr Él dice, bueno, esta debe ir aquí y ya nada más le va a decir, bueno, está mal, ¿no? Le van a decir que pues, evidentemente está mal porque lo tiene que formar de esta manera. Y ahorita le van a poner aquí otro, que me parece que es déjenme revisar, sí. Pues lo va a lograr hacer relativamente rápido. Lo va a poner, ahí está, con su mano buena, pone y se lo quita de la posición que debe estar, ¿no? Esa es la posición en la que este cubo es adecuada, ya nada más le faltaría poner el otro acá, pero esta mano a veces se lo quita del sitio. Y ahorita van a ver lo que va a pasar. Esto está rotándolo, y él dice, ahí está, ya quedó. Ya había quedado listo, y esta mano vino y se lo quitó. Ahí está listo. Y entonces observen este momento. O sea, es realmente, voy a regresar un poco y quiero que observen el cuerpo del paciente. Si ustedes escuchan el audio, en ese momento el paciente hace como que se cansa, ¿no? Porque a pesar de que es algo muy sencillo, vamos a ver, le voy a regresar un poquitito, nada más. Y suspira, ¿no? De que ya lo logró. Y ahorita le van a poner otra tarea, ahora tiene que hacer esta y le dicen, hazlo solo con esta mano. Le han puesto ya 3 de los cubos. La respuesta aquí es poner este cubo con la cara que es completamente roja y acabaría formando esta figura. Entonces le piden que lo haga con su mano mala, vamos a decirlo así, ¿no? Con su mano anárquica. Y va a estar ahí rotándolo, ¿no? Y obviamente se da cuenta que no es, ¿no? Él dice, pues, esa la ve él que es así, y luego lo pone de una manera, la rota, la vuelve a rotar. Y lo que es muy impresionante, ¿no? Es que aquí se puede saber que el paciente no es que tenga una incapacidad de notar que las cosas están bien o están mal, porque cuando lo va a hacer con su mano derecha, con su mano izquierda, lo va a hacer en menos de 3 segundos. Aquí nos reportan que va a durar, al tratar de hacerlo con la mano izquierda, no lo va a lograr. Y van a ver nuevamente, quiero que observen cuando le dicen, ok, hazlo con la mano derecha. O sea, esta mano hasta ya se puso a mover otros cubos, ¿no? Y simplemente no hace lo que le está pidiendo. Dice, ahora que ya hazlo con esta mano, trata de empezar a sacar ya. Y entonces, ahora sí le dicen, bueno, tienes que corregirlo con tu mano derecha, ¿no? Hazlo con tu mano derecha, le dicen. Y esta todavía quiere participar. Entonces ahora va a poner esa mano allá. Y esta mano simplemente dice, esta es la solución. Ahí está. Y observen cómo va a descansar nuevamente. Ahí está, ¿no? Hace. Ay. Entonces, nuevamente nos deja muy claro cómo él sí sabe exactamente cómo visoespacial y visomotoramente sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Simplemente tiene que levantarlo, rotarlo y ponerlo de una manera. Pero cuando lo trata de hacer con la otra mano simplemente está haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, si se lesiona la corteza motora suplementaria, ese es el tipo de efectos conductuales que se pueden tener. Entonces ahora vamos a regresar a nuestra presentación. Entonces, como les comentaba, si se estimula, evoca movimientos complejos y esas lesiones, una característica fundamental de las lesiones de estas cortezas más anteriores es que no provocan parálisis, ¿verdad? O sea, no provocan parálisis, pero como lo vimos en el video, provocan una dificultad para controlar, por ejemplo, el inicio o secuencias de movimientos. Entonces, esta corteza motora suplementaria, ya si nos metemos a ver qué es lo que están haciendo las neuronas de la corteza motora suplementaria, como ya ven que nos gusta revisar qué hacen esas neuronas,
estas neuronas están, su actividad está muy relacionada con la organización y la ejecución de secuencias de movimientos. Entonces, una secuencia de movimientos exitosa, ¿no? Va a requerir, de lo que hemos visto en todas nuestras clases anteriores, ¿no? Va a requerir establecer, por ejemplo, el camino de mover el brazo derecho de un punto a otro, y luego después el camino del brazo izquierdo de un punto a otro. Si queremos manipular un balón, por ejemplo, se tiene que establecer el camino del brazo derecho, el camino del brazo izquierdo, etc. Y, y después de ese movimiento, pues si requerimos, por ejemplo, al conducir un automóvil, al mismo tiempo utilizar los pedales cuando cambiamos la velocidad, entonces esas secuencias que tienen una organización temporal, es decir, que además de un movimiento que puede tener características balísticas muy rápido, ¿no? Después se le va a conjuntar otro con otro efector. Esa secuenciación que debe tener un orden temporal preciso está bien codificada en la corteza motora suplementaria. Entonces aquí les muestro el ejemplo de dos neuronas, ¿no? Una neurona aquí arriba, en donde el trabajo del primate, del monito, es hacer una secuencia que es un empuje de una palanca, girar y jalar, ¿no? Entonces, suena como algo que haríamos muy cotidianamente al manejar alguna máquina, ¿no? Empujamos, giramos y jalamos, ¿no? Entonces, imagínense una secuencia de ese tipo. Y aquí en A tenemos la actividad de la neurona cuando al mono se le pide hacer push, turn, pull, empujar, girar, jalar, a diferencia de cuando se le pide al mono empujar, jalar y girar. Entonces, son los mismos movimientos, es decir, se tiene que realizar los mismos movimientos, pero en este caso primero va el empuje, después va el giro y después va el jalón, y en este caso va empuje, jalón, giro. Entonces, lo que se puede observar es que la neurona dispara en momentos discretos, ¿verdad? O sea, dispara en momentos discretos, más o menos alrededor de cada evento, push, turn, pull, push, pull, turn. Pero lo que es evidentemente diferente es que la actividad preparatoria, ¿no? Entonces nos acordamos por todo lo que hemos mencionado, que en las cortezas motoras se va a codificar la actividad antes de que ocurra, ¿no? Entonces, se activa la neurona, aquí está el incremento, recuerden el raster plot, ¿no? Varios ensayos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, casi 15 ensayos aquí, y se puede observar cada uno de los puntitos, pues la actividad de la neurona, esto es el tiempo, y estos son los ensayos, y aquí es un histograma nada más, y nos muestra ese histograma, ¿no? Cómo incrementa la actividad antes de que el animalito vaya a empezar esta secuencia de movimientos particular. Está ejecutando la secuencia de movimientos en el contexto de la tarea que lo están entrenando, con el mismo brazo. La única diferencia entre la actividad de esta neurona en estos ensayos y estos ensayos es que aquí empezó con push y después de push seguía turn, y en este caso empezó con push y después seguía pull. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Pues que esta neurona simplemente se va a activar antes, ¿no? O sea, ese plan motor antes de que vaya a ser esta secuencia y no esta secuencia, ¿no? Entonces, muy específico para preparar la secuencia. Y aquí hay otra neurona también que fue registrada en la corteza motora suplementaria, y que lo que se observa es que ella está codificando los eventos discretos, ¿no? Es decir, de la secuencia. Entonces, en este caso, su actividad, ¿no? Es, la secuencia empezó acá en el pull, pero en este caso, esta neurona no disparaba antes del pull, sino dispara específicamente entre la conducta de jalar y la conducta de empujar, ¿ok? Dispara entre pull y push,
Pero vemos acá cómo está, en este caso, la secuencia iniciando en push y luego pull, es decir, sería la misma relación pero invertida, ¿no? Sería pull, push, y en este caso push, pull, y la neurona dice, no, no voy a disparar entre ellas dos. Es decir, entre estas dos, ¿no? Esta dice, ok, esta va a iniciar una secuencia de movimientos particular, mientras que esta está dándole, o quizás está siguiendo la secuencia adecuada. Si después de haber iniciado la secuencia, tienes esta neurona que se activa al iniciar una secuencia X, ¿no? Aquí tendrías una neurona que se activa al iniciar con un pull, y si después del pull, ¿no? Viene un push, la neurona dispara. Pero si después del push viene un pull, la neurona no va a disparar, ¿no? Entonces se encuentran, ya se imaginarán, ¿no? Que van a encontrar en esta región, pues, actividad secuencial, ¿no? Para pues, todos los elementos de secuencias de movimientos complejas. Y esta corteza motora no nada más hemos visto, y vamos a ver, por ejemplo, en el paper que les voy a presentar más adelante, que esa es la actividad de una neurona individual, pero si se registra la actividad de neuronas, muchas, de poblaciones de neuronas, con la posibilidad de tener arreglos de electrodos amplios que puedan registrar varias neuronas simultáneamente, pues podrán observar que además de que las neuronas individuales codifican momentos particulares de la secuencia, como el inicio o el seguimiento, etcétera, y que además no son específicas, para, no son específicas para un efector, ¿no? Sino que pueden afectar una secuencia mucho más compleja. Además, en la actividad de la población se pueden encontrar otro tipo de marcadores importantes para la ejecución, como el paso del tiempo. Y no les traje aquí, eso sí estuvo mal, no les traje un artículo, por ejemplo, del grupo del doctor Hugo Merchant, aquí cerquita de nuestro laboratorio. Hugo trabaja mucho en estas cortezas premotoras y él estudia los mecanismos de la estimación de intervalos de tiempo, ¿no? Entonces, un músico, un animal que caza en el campo, requieren, además de una secuencia adecuada, requieren un timing, ¿no? Un tiempo adecuado para ejecutar cada parte de la secuencia. Y parece que en la actividad poblacional está codificado mucha de la actividad de organizar temporalmente las secuencias de movimientos. Entonces, Hugo tiene muy bonitos artículos estudiando a los primates, en donde ha disectado en las cortezas motoras suplementarias, en las cortezas premotoras y en las cortezas motoras primarias, pues qué tipo de neuronas y qué tipo de actividad poblacional estaría relacionada con eventos particulares de una secuencia de movimientos. Entrenan a los animalitos, por ejemplo, a los primates los entrenan en seguir un ritmo, ¿no? O sea, les dice, a ver, te voy a dar un ritmo, tac, 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 y luego el animalito, ya que le muestra el ritmo que tiene que hacer, el animalito lo tiene que seguir él solo, tac, tac, con una manita, ¿no? Está ahí como siguiendo la música, y entonces puede saber cuáles son los mecanismos que están ayudando al primate a sincronizarse con el ritmo externo y después seguirlo, ¿no? Entonces, estudios muy interesantes y que también se encuentran en estas regiones premotoras, es decir, le dan una calidad, ya le van dando cada vez más complejidad a la conducta del animal. A ver, aquí tenemos una pregunta, me parece. ¿Y por qué no disparan en ciertos momentos? ¿De qué depende? ¿Verdad? Esa es muy buena. O sea, ¿por qué? ¿Por qué dice? ¿Quién le dijo a esa neurona? ¿No? ¿Verdad? ¿Quién dijo? A ver, tú vas a disparar aquí. Decide por qué. Esa neurona le dice, ¿por qué vas a disparar aquí? Pues esa pregunta de Bárbara, muy bien, es una muy buena pregunta. Pues es la pregunta que todos nos estamos haciendo y nos habla además mucho de, o sea,
¿por qué esa región hace esto? O sea, mecanísticamente podríamos empezar a inferir por qué esa neurona está haciendo podríamos hipotetizar algo, podríamos decir, si nos fijamos en cómo están los mapas de conectividad, ¿no? Si nos fijamos en cómo están nuestros mapas de conectividad que hemos visto a través de toda la clase anterior, ¿no? La información sensorial es una pregunta muy compleja. La información sensorial puede ser que llegue, ¿no? En un tempo particular, tac, 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 ¿no? Entonces imagínense un estímulo auditivo que llega, en este caso el estímulo auditivo llegaría casi parecido a la vía del donde, porque también la corteza auditiva está en este lugar, ¿no? Y pasaría hacia las cortezas premotoras, ¿no? A través de conexiones provenientes de la corteza parietal. Entonces, al igual que en la vía visual y en la vía somatosensorial, en la corteza auditiva tenemos neuronas que codifican sin importar qué, un estímulo auditivo, pip. Cada vez que hay un pip, sin importar qué esté haciendo el mono, esa neurona dispara. Entonces ustedes podrían seguirla para acá, ¿no? Ok, entonces si está enviando un axón, una proyección hacia F5, entonces F5 tendría actividad excitatoria también evocada por el PIP. Pero ¿de qué depende de que dispare F5? Como habíamos visto en las primerísimas clases, ¿no? De acuerdo a los principios de la conectividad entre neuronas, lo que requiere una neurona para disparar es que el umbral de disparo se cruce. Y acuérdense que sus árboles dendríticos, ahí todos llenos a los que les llegan las terminales axónicas, una sola liberación de neurotransmisor de una conexión de una neurona con la otra no va a lograr que dispare, porque no va a cambiar el potencial de membrana lo suficiente como para que cruce el umbral y tenga su potencial de acción. Necesita la actividad coordinada de varias neuronas para hacerla disparar. Entonces, la organización jerárquica del sistema nervioso central nos dice que, por ejemplo, si fuera un estímulo auditivo con un estímulo somatosensorial, ¿no? O sea, una entrada somatosensorial y una entrada auditiva, e imagínense una entrada visual, 3 estímulos que se conjuntaran en la corteza parietal, somatosensorial para acá, visual para acá y auditiva para acá, ¿no? Entonces, se conjuntaran por aquí y entonces esa misma corteza parietal estaría enviando los 3 tipos de actividad de la corteza motora. Entonces podríamos imaginarnos una neurona que no puede disparar a menos que los 3 estímulos de las 3 categorías diferentes estén activas simultáneamente. Entonces, eso ya le da una característica de integración. Si está el estímulo auditivo y el visual solos, no dispara. Si está el visual y el somatosensorial solos, no dispara. Si está cualquier combinación, no dispara a menos que se activen las 3. Eso es como lo que parece estar ocurriendo en niveles de jerarquización cada vez más grandes. Eso todavía no responde el por qué esta neurona decide disparar aquí y ya no dispara en las otras partes. Porque todo lo que hemos visto hasta el momento, todo lo que hemos visto hasta esta diapositiva de la corteza premotora suplementaria, de la corteza motora suplementaria, está muy relacionado con las transformaciones sensoriomotoras. O sea, todo lo hemos visto como la información sensorial llega y llega hacia la parte posterior del cerebro y luego de ahí se va hacia las cortezas motoras. Y no hemos visto prácticamente nada de cómo llegaría la información de las cortezas premotoras, o sea, ya de la corteza prefrontal propiamente. Estos lugares donde hay planeación, donde se acumulan en la región más ventral de la corteza prefrontal, involucrada con las emociones, la motivación por hacer las cosas, que tiene gran información de la memoria, etcétera, y que nos diría, ok, todo lo que hemos visto hasta el momento es casi movernos de una manera reactiva al medio ambiente, pero somos muy planeadores. Entonces, entre más nos acercamos a cortezas hacia la parte más frontal del cerebro,
va a ser más difícil explicar por qué una neurona tiene una actividad particular. Es mucho más fácil explicar si está cerca de la corteza motora, si está en la corteza motora primaria, porque los cables pues van directos, ¿no? O sea, mira, pues si se le activa este músculo, pues ese músculo excita a esta neurona a través de su proyección con la corteza somatosensorial. Bueno, pues eso está fácil de entender por qué se activa siempre ahí. Pero entre más nos hacemos hacia acá adelante, ¿no? Se va haciendo más misterioso y se va haciendo cada vez más complicado. Se va haciendo cada vez más complicado saber por qué una neurona tiene esta actividad, y lo que podemos hacer, entre más nos hacemos hacia adelante, lo único que podemos casi hacer es describirlas, ¿no? Miren, o sea, tratar de interpretar, ¿no? O sea, aquí realmente cómo es que esta neurona acabó aprendiendo que esta es la secuencia adecuada, súper difícil de saber, ¿no? Hay que hacer, lo que sí va, y ya veremos que, por ejemplo, en el caso de los humanos, como lo veremos en el paper, me voy a apurar para tener un buen tiempo para revisar el artículo. En los humanos, pues, estudiar el por qué una neurona se activa de una manera u otra, pues es mucho más complejo porque hacemos cosas que nadie más hace, como veremos en el ejemplo siguiente. Entonces, espero haber contestado parcialmente a la pregunta más difícil que se ha hecho, ¿no? ¿Por qué dispara esa neurona así? No sabemos. Profe, muchas gracias. Estuvo muy interesante. Bueno. Muy bien. No sé que todavía nos falta, pues sí, investigar y todo eso. Pero no, me dio una muy buena base. Gracias. Gracias, Bárbara. Bueno, entonces aquí tenemos otra cosa diferente que hace estas cortezas. O sea, a través del aprendizaje, esto tiene que ocurrir a través del aprendizaje, ¿no? Entonces, en esta misma región premotora, ¿no? Se codifican no nada más, ¿no? Una secuencia particular, sino que las neuronas son capaces de tener en su actividad reglas para guiar a los actos motores. O sea, esto ya va más allá del acto motor en sí, sino va ya de casi como de conceptos. Entonces, esta es una tarea relativamente, nosotros la podemos entender fácilmente, ¿no? Pero, pues imagínense como si uno no puede expresárselo verbalmente a un mono porque no entienden nuestro lenguaje, o entienden relativamente menos palabras que nosotros, ¿cómo le explicas que haga esto, ¿no? A través del entrenamiento. Se llama retardo en igualación a la muestra. Es una tarea que se utiliza mucho en psicología y se les puede enseñar a los monitos. Retardo en igualación a la muestra. Delay match to sample. Entonces, ¿qué quiere decir la tarea? Se las explico muy rápidamente. Se le entrega una imagen de muestra, una imagen sample. Se le entrega una muestra al mono y ese es un florero, por ejemplo. Y el monito lo tiene que guardar en su memoria. Entonces, se le presenta por algunos milisegundos, imagínense, un segundo le presento en el florero. Después, el florero desaparece de la pantalla por un tiempo determinado, 3 o 4 segundos, ¿ok? Vamos a utilizar los tiempos que se ven aquí, que están en milisegundos. Se le entrega la muestra, ¿no? En esta línea, y luego va a venir, obsérvese, se le entrega por 800 milisegundos la muestra, es de aquí hacia acá. Se le entrega la muestra. Y luego después se da un retraso, un delay, un retraso que va de 800 milisegundos a 2300, que pues son más o menos 1.5 segundos de retraso, ¿no? Entonces se le entrega el florero, se le dice, mira, ahí hay un florero, luego desaparece el florero y el animalito tiene que mantener en su memoria, me presentaron un florero, y luego se le entrega otra imagen, ¿ok? Una manzana en este caso. Si la imagen que se le presentó es igual en la segunda, si la segunda imagen que se le presentó es la misma a la anterior, entonces es una igualación a la muestra, match, hace un match, ¿no? Entonces el mono dice, si es un match, entonces voy a liberar la mano. Entonces el mono, su tarea es agarrar algo, ¿no? Está agarrando algo, se le presenta una imagen, desaparece, pasa un tiempo y se le presenta otra imagen. Si la imagen nueva es igual a la que se le había presentado antes,
Entonces el mono puede soltar y tomar un reforzador. Si la imagen es diferente, entonces el mono tiene que mantener sostenida la palanca. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces suena sencillo, te ponen una imagen, te esperas un ratito, te la vuelven a poner y te preguntan, ¿es la misma o es diferente? Si es diferente, ¿no? Si es diferente, te tienes que mantener agarrando la palanca, y si es la misma, tienes que soltar la palanca. Ahí está. Ahora, esto tenemos, esa es la regla de igualación, ¿ok? Entonces le piden al mono que haga eso. Entonces tenemos dos tipos de ensayos. El ensayo en el que primero se presenta una imagen, luego se le presenta otra, que no es esa, que no es la imagen anterior, y el mono tiene que agarrar o mantenerse agarrando, y luego pues, se presenta otro retraso, y el mono tiene que decir, ah, sí es esta imagen, la que me habían presentado al principio. Entonces ya suelta, ¿ok? O en algunos otros ensayos se le presenta, lo que está acá abajo, se le presenta la primera imagen, se deja pasar tiempo y luego se le vuelve a presentar la misma imagen, ah, es igual, entonces el mono suelta, ¿ok? Entonces son dos ensayos que pueden ocurrir con la misma regla, el de hasta arriba y el de hasta abajo. Entonces ahí hay una regla, la regla dice que si las dos figuras que te muestran son iguales, sueltas la palanca. Y luego puedes cambiar la regla al mono, lo haces más complicado y le dices, ah, pues ahora va a ser la regla de no igualación. Si te presento una imagen y la que sigue es diferente, ahora suéltalo, ahora suelta la palanca, ¿ok? Y si te presento la misma imagen, ahora mantente agarrando la palanca. O sea, es exactamente la inversa. Entonces el mono tiene que hacer dos cosas, o bueno, varias cosas. Primero, mantener cualquier imagen en su memoria. Tiene que saber cuál es el comando motor que tiene que dar y lo tiene que cambiar dependiendo de la regla en la que esté. Entonces al mono se le dice en qué regla está con un estímulo auditivo, ¿no? Entonces está ahorita el estímulo auditivo, pip, es aquel que le indica, el estímulo auditivo así, pip, le dice va a ser igualar a la muestra, y si de repente se le da un bop, quiere decir que va a tener que desigualar la muestra, ¿no? Y cuando se registra la actividad de neuronas de la corteza motora suplementaria, se puede observar cómo en este caso que tenemos aquí, tenemos el paso del tiempo, ¿no? Se le entrega la regla al mono que le dice si va a ser igualación o retardo a la muestra, ¿no? Observemos nada más la figura de acá arriba, igualación o retardo a la muestra, y se le dice, esta es la regla, y entonces, si lo que tú tienes que hacer es no igualar la muestra, no importa si tienes que soltar o agarrar la palanca, esa neurona se mantiene disparando. Esta es la tasa de disparo de la neurona. Entonces se le presenta la regla e inmediatamente empieza a disparar en ambos casos, ya que el animalito detecta la muestra. Si la regla es no igualar la muestra, o sea, si la regla es no igualar la muestra, como sería este caso y este caso y este caso de aquí, en estos dos casos, ¿no? Si la regla es no igualar la muestra, el mono se mantiene con la actividad, o bueno, esta neurona se mantiene disparando hasta que se le presente la segunda imagen. ¿Ok? Si la regla es igualar a la muestra, como en el caso de aquí arriba o en el caso de aquí abajo, esta neurona dispara y luego se calla. O sea, es la misma neurona en 4 condiciones distintas. Esta línea de tiempo, ¿no? Entonces quiere decir que la neurona aumenta su tasa de disparo para los 4 casos, pero cuando el animal tiene que igualar la muestra, entonces la neurona deja de disparar y ya se queda calladita. Luego ya se le presenta la segunda imagen y hace otra cosa, ¿no? Pero si el animal en esos ensayos tiene que cambiar la regla y ahora no tiene que igualar la muestra, ¿no? Es decir, tiene que liberar cuando se le presenta la imagen diferente, la neurona se mantiene disparando, y luego cuando ya viene la segunda imagen, ya empieza a bajar su tasa de disparo, ¿no? Entonces estas neuronas, lo único que nos está mostrando es que ellas no están siguiendo el acto motor de liberar o de presionar, porque como pueden ver en estas dos, ¿no? La regla es no igualación a la muestra, como son en estos dos casos y en este ensayo,
se le presenta una imagen diferente y en este caso se le presenta una imagen igual y en ambos casos, ¿no? El mono sabe perfectamente que tiene que agarrar o liberar, ¿no? Agarrar o liberar y simplemente la neurona se mantiene ahí arriba disparando. O sea, está guardando la regla. Esta neurona está guardando en la memoria la regla para poder dar después el comando motor. ¿Cómo le hace? Pues no se sabe. Lo que podemos ver es que en la actividad de varias neuronas de esa corteza se codifica una regla, no tanto un acto motor. Entonces uno puede usar esa, o el mono puede usar esa regla y cambiarla, ¿no? Entonces también, eso también trabaja mucho Hugo, ¿no? Entonces a veces le dice a los animalitos, tú tienes que decirme si te doy 2 estímulos auditivos, pip, pip, y después te doy pip, pip. El intervalo entre los 2 pulsos de el primer par de estímulos fue más corto o más largo que el segundo, ¿no? Entonces el monito dice, el primer estímulo que me diste fue más corto que el segundo. Pero en otros ensayos se le dan intervalos mucho más largos de tal manera que el estímulo que en algún momento era largo, ahora va a ser corto. Entonces, estas neuronas de la corteza motora no les importa ni tanto el estímulo en sí, sino la regla. Ahora este par de estímulos auditivos son cortos, pero si lo comparamos con otros estímulos, entonces van a ser largos. Y ese tipo de actividad de regla está codificada en la corteza premotora. Y es muy difícil encontrarla en otro lado. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, este es un ejemplo del laboratorio del doctor Romo en fisiología celular. También ya está pues en el Candel, lo van a encontrar, ¿no? Y la tarea que tienen que hacer estos monitos, en este trabajo, lo que hicieron en ese grupo fue registrar a la corteza somatosensorial primaria. Bueno, primero les explico la tarea rápidamente, ¿no? Es una tarea relativamente similar a la que habíamos visto acá, nada más que están utilizando el sistema somatosensorial. Entonces, obsérvese, aquí hay un monito, ¿no? Casi como una personita y un mono, ¿no? Y ese monito tiene su manita aquí sostenida y la tiene abierta de esta manera y se le pone una sonda, ¿no? En realidad es simplemente pues como una puntita que no le hace daño, pero que tiene la capacidad de vibrar. Vibra, hace prr, ¿no? Y vibra a diferentes frecuencias. Vibra a la frecuencia, a frecuencias de 10 Hz, o sea, 10 ciclos por segundo, o puede vibrar tan alto como 30, 40 o hasta 50 Hz, ¿no? O sea, es como, recuérdese que habíamos visto en nuestras clases de somatosensorial, ¿no? Que nuestros receptores de activación adaptación rápida, ¿no? Nuestros receptores de adaptación rápida nos ayudan a detectar la vibración, pues utilizando esos mecanorreceptores, ¿no? Y toda la codificación hacia la corteza somatosensorial primaria que ya vimos, si estimulan un dedito nada más, ¿no? Y le ponen una vibración a una frecuencia baja, entonces el monito dice, ok, me diste un estímulo a una frecuencia baja, después dejan pasar un tiempo, como se ve aquí, y le dan otro estímulo que puede ser en una vibración más rápida o más lenta que el primero. Es decir, se le puede dar a veces un estímulo lento aquí al principio y luego un estímulo rápido con respecto al primero, o un estímulo rápido aquí y el que sigue va a ser lento con respecto al primero, ¿no? Entonces, de esa manera, este grupo registró la actividad de neuronas que tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos 3 neuronas registradas en la corteza. Esta, por ejemplo, sería registrada en la corteza somatosensorial, ¿no? Y lo que tenemos aquí en el eje de las Y son las vibraciones del primer estímulo y del segundo estímulo. Entonces, en estos ensayos de aquí para acá, entonces, el primer estímulo fue de 18 Hz. Silvi, se le puso, gracias, Omar, se le puso loca la laptop. Nos pasa a veces que se nos pone así. La computadora, ni modo, vamos a esperar que pueda recuperarse. Entonces,
El primer estímulo es más rápido que el segundo, 18 contra 10, 20 contra 14, 26 contra 18, 30 contra 22, 34 contra 26, ¿no? O sea, de aquí para acá abajo, el primer estímulo de vibración es más rápido que el segundo. Y de aquí para acá arriba, el primer estímulo es más lento que el segundo, ¿no? Entonces, obsérvese cómo aquí primero se le dan 14, este va a ser más lento, y luego 22 en el segundo. Y lo que observamos en esta neurona es que en los estímulos más lentos, como se ve aquí en el de 10 Hz para el segundo, pues dispara menos, ¿no? Porque está siguiendo fielmente la vibración del estímulo, mientras que en los estímulos más rápidos, ¿no? Por ejemplo, en este de 34, el primero es 34, tiene alta frecuencia y el segundo 26 menor, y aquí tiene muy baja frecuencia en el primero y una mayor frecuencia en el segundo, y en este tiene alta frecuencia en los dos, ¿no? Entonces se le entrena al muñequito a decir, si el segundo estímulo fue más rápido, aprieta el botón rojo. Si el segundo estímulo fue más lento, aprieta el botón verde. Y ahí está haciendo eso. Si lo hace bien, se le da una gotita de agua azucarada, le dan jugo de manzana normalmente, y ahí andan ellos tomándose su Jumex, ¿no? Entonces, esa es su tarea. Entonces, lo que hacen estos investigadores, un estudio de varios años de trabajo, ¿verdad? Es registrar a la corteza somatosensorial primaria, que está aquí arriba, la corteza somatosensorial secundaria, que también ya la vimos, ¿verdad? La corteza premotora ventral, que la vimos de la manita, acuérdense, y la corteza la corteza suplementaria, que es la que estamos revisando ahorita, y la corteza motora primaria hasta acá abajo. El código de color aquí el código de color es que lo que están graficando aquí en el eje de las Ys, ¿no? Es el porcentaje de neuronas en cada una de las regiones que se dedica a clasificar un estímulo o el otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la corteza motora primaria encontramos que un buen porcentaje de neuronas están codificando este estímulo primero, el primer estímulo, ¿no? Y otro grupo de neuronas, este grupo está más bien relacionada con el segundo estímulo. Entonces ahí encuentran, pues mira, hay muchas neuronas que son muy buenas para codificar el primer estímulo, 45%, y hay también un montón de neuronas que son muy buenas para codificar el segundo estímulo. ¿Ok? Ahora, hay neuronas que son buenas para codificar la diferencia que hay entre los dos estímulos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta neurona que tenemos hasta acá abajo, esta célula 3 que vemos aquí del lado izquierdo, obsérvese cómo en el segundo estímulo, solamente dispara muy fuerte ella dispara muy fuerte cuando el segundo estímulo es más rápido que el primero. En los ensayos, como les había dicho, en los ensayos de aquí hacia acá arriba, el primer estímulo era de 10 Hz y el segundo de 18, 14 y 22, 18 y 26. Siempre que el segundo estímulo sea más rápido que el primero, esa neurona aumenta su tasa de disparo. Mientras que si el segundo estímulo es más lento que el primero, ¿verdad? Es más lento que el primero, esa neurona disminuye drásticamente su tasa de disparo, como se observa aquí. Entonces, hay neuronas que simplemente están diciendo, si el segundo estímulo es más rápido, voy a disparar mucho, y si es más lento, voy a disparar poco, y no le va a importar cuál sea la frecuencia del estímulo, le va a importar la relación entre dos. Esas van a ser esos porcentajes representados en color azul. Y entonces lo que podemos observar en estas figuras es que en la corteza somatosensorial primaria, pues no hay porcentaje de neuronas azules. O sea, ahí no se van a encontrar neuronas que sepan cuál de los dos estímulos fue más rápido que el otro. Si nos movemos hacia S2, ¿no? Un poquito más hacia la corteza parietal posterior, ahí ya empiezan a aparecer neuronas
que empiezan a detectar la diferencia entre el primer estímulo y el otro. Pero donde ya hay una enorme cantidad de neuronas que conocen la regla, ¿verdad? O sea, ya saben, oye, si el estímulo es más largo o más rápido o más corto, ya, obsérvese como aquí sube hasta 30 la línea azul en la corteza premotora ventral y en la corteza motora suplementaria ya es mucho más, ¿no? O sea, es la mayor población es de neuronas que saben la regla, ¿ok? Mientras que en M1, que sería la corteza que mueve los dedos, ¿no? Ya, directamente, o que da la respuesta motora, no hay neuronas que sepan nada, ni del primer estímulo ni del segundo. Lo único que saben ellas es cómo moverse ante la diferencia del estímulo, ya sea, si va a ser un estímulo más rápido, el segundo fue más rápido, ellas tienen que dar una respuesta motora que sea consistente con el botón rojo, pero si el segundo fue más corto va a ser verde. Entonces se van a activar específicamente, ¿no? Para apretar el botón verde y el rojo. Entonces ya nos muestran aquí esa organización jerárquica, ¿no? Entonces la sensación en S1, sin saber qué es lo que está ocurriendo, si te vas haciendo más hacia S2, ya empieza a haber algunas neuronas que saben algo, ¿no? Una comparación entre ambos. Y recuerden que de S2 y parietales van a enviar información hacia la corteza premotora ventral y a la suplementaria, y entonces ellas ya van a estar empezando a informarse y van a codificar la regla. Y otra cosa que hacen las neuronas de la corteza premotora ventral y suplementaria es que cuando viene el primer, obsérvese cómo son las neuronas que están codificando el primer estímulo, obsérvese cómo las neuronas que están codificando el primer estímulo en la corteza premotora ventral y suplementaria, no es que nada más codifiquen el primer estímulo, dicen, este es el primer estímulo, ¿no? Que es rápido, lento, ok, pero además no se quedan calladas, empiezan a disparar y esto tiene una actividad como de rampa. Y esta actividad empieza a tener una actividad como de rampa, se va acumulando información que llevaría, o eso es lo que se piensa, ¿verdad? Se piensa que esta actividad de rampa, si el primer estímulo fue codificado en estas cortezas, gracias a la participación de corteza sensorial primaria y secundaria, esa información, obsérvese cómo hasta las latencias, ¿no? O sea, aquí se empieza a dar el estímulo y rápido responde la corteza motora primaria, rápido un poquito después la secundaria, y ya la latencia de pico de respuesta de premotora y motora y suplementaria ya está más recorrida hacia el lado derecho, ¿no? Ya se recorre un poquito más, y no nada más están codificando el primer estímulo, sino que empiezan a tener esta actividad de rampa que teóricamente llevaría la información hacia el momento de tomar la decisión, ¿no? Entonces hay algunos otros estudios ya más utilizando roedores en donde también se puede observar este mismo tipo de actividad neuronal, pero como les había mostrado ya en otras clases, al utilizar roedores ya podemos hacer uso de herramientas optogenéticas para manipular una u otra neurona y pues ya tenemos, por ejemplo, los estudios de Svoboda, ¿no? En donde él registra este tipo de actividades, dice, ok, estas neuronas ya están codificando el primer estímulo, ¿qué pasa si cuando llega el momento en que ellas tienen que llevar la información hacia el segundo estímulo, las apagamos? Solamente en ese momento, las inhiben. Entonces, cuando hace eso, el animal no sabe cómo decidir, ¿no? El ratoncito no sabe cómo decidir. Entonces, el ratoncito, después de mucho entrenamiento, puede hacer algo relativamente similar al monito, y cuando se les apagan este tipo de neuronas de la corteza premotora y suplementaria, entonces el mono empieza a tener, bueno, más bien el ratón, ya tiene una incapacidad de decidir si el primer estímulo fue diferente o similar al segundo, ¿no? Entonces, las bases, ¿no? Pues están hechas en esos primates, y lo que está ocurriendo ahora en la literatura es que ya para decodificar o para desmenuzar la participación de diferentes neuronas, ya se utilizan modelos en los que ya podemos intervenir en una neurona particular o en otra, ¿no? Entonces eso es lo que pasa en la corteza motora suplementaria. Y en esa misma corteza están estas otras neuronas, ¿no? Entonces, estas neuronas que les acabo de mostrar acá y acá, están
codificando una regla, codificando, o sea, llevan información de secuencias de movimientos particulares, qué secuencia vas a tener que dar. Además, saben cuál es la regla que tienen que usar los animales, ¿no? Llevan información en la memoria de corto plazo de un lado a otro. Y además de todo, obsérvese, esas neuronas no nada más se activan cuando el monito está haciendo la tarea. Entonces aquí tenemos una neurona que fue por el grupo de Giacomo Rizzolatti, ¿no? Ya se los había mencionado antes. Rizzolatti y su grupo lo que mostraron es que en la corteza, aquí se ven dónde están, ¿verdad? Sería en la corteza premotora ventral hacia la región de F5, están unas neuronitas que cuando el mono agarra ese reforzador que yo siempre digo que se parece a un queso, ¿no? De la caricatura de Heidi, así se veían. En mis tiempos pasaban Heidi, ustedes ya no lo conocen, pero así se veía el queso. Entonces, el monito está agarrando ahí, ¿no? El quesito, o cualquier cosa que le estén dando, y esa neurona está disparando siempre que el monito vaya y agarra el queso. Y esa misma neurona, si ese mono está viendo a otro mono que agarra el queso, del mismo lugar, de la misma bandeja, ¿no? Le acercan una bandeja al mono y él agarra el queso, la neurona dispara. Ah, qué bueno. Y luego agarran otro mono, ¿no? Y este mono lo está viendo, ¿no? Entonces, lo ve. Entonces el mono ve, este monito ve que el otro mono está agarrando el queso y el mono dice, está agarrando el queso. ¿Cómo sabe el mono que está agarrando el queso? Bueno, hay neuronas en su corteza premotora ventral que hacen el espejo, ¿no? Se está viendo lo que está haciendo el otro mono y dispara igual que como si él lo estuviera agarrando el queso. Y no le importa la especie. O sea, lo que el mono está reconociendo es el acto de que una mano está tomando un queso. Entonces, si lo hace otro mono, dispara la neurona, pero si lo hace un investigador, ¿no? Aquí está, con su mano de investigador, tomando el queso, también dispara la neurona. Entonces, como pueden observar, esta es una neurona muy compleja porque está codificando una conducta motora, pero además también se activa cuando el mono está viendo la conducta motora por un miembro de su misma especie o por un miembro de otra especie. Y no nada más eso. Sabemos que en humanos, estas mismas regiones, si nosotros nos piden, imagínate que estás agarrando un queso, la misma región cortical motora que se imagina que vas a estar agarrando el queso, es la misma que se activa cuando realmente agarramos un queso. Entonces, eso se le conoce como la imaginería, ¿no? Entonces, se le puede pedir a una persona que se meta a un resonador y está metido y le hace, a ver, imagínate que estás agarrando, bueno, y luego le piden, ahora agárralo, y es la misma región. Entonces, esta región de espejo, le llaman, ¿no? Las neuronas en espejo, mirror neurons, la van a encontrar, las neuronas en espejo, pues cuando fueron descubiertas, pues fueron un boom, ¿no? ¡Ay, qué impresionante! Aquí ya se ve como el mono está codificando ya el concepto, ¿verdad? Aquí sí ya es un concepto, esa neurona está agarrando de alguna manera, ¿no? De nuevo la pregunta de Bárbara, ¿cómo? No sabemos todavía bien, más o menos podemos hacer interpretaciones de las vías visuales, etcétera, etcétera, pero él está codificando, que esa neurona está codificando el concepto de que él o alguien más está agarrando un pedazo de alimento, ¿no? Y verán en el libro de Ramachandran por ahí que ese sistema, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que tienen autismo, ¿no? Una de las hipótesis es que quizás la actividad de las neuronas en espejo no está completamente adecuada, ¿no? Se sospecha que su actividad no es la actividad que ocurre en la mayoría de la población, ¿no? Y no pueden hacer esa, o sea, se ha pensado que quizás este tipo de actividad neuronal esté implicada en mecanismos, por ejemplo, de empatía, ¿no? De
saber que es que el otro está haciendo eso, yo también lo puedo hacer, ¿no? Y entonces, esa codificación de esos conceptos. Evidentemente, ¿no? Es una hipótesis que a mí me parece reduccionista con respecto a un problema que parece ser muchísimo más complejo que eso, ¿no? Que implica relaciones con la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, pero pues es interesante leer, por ejemplo, ese capítulo en el libro que ustedes tienen por alguna razón. Entonces, conforme se vayan haciendo más adelante, ¿no? En las cortezas premotoras, pues va a ser más difícil estudiar, porque ya es difícil, aquí ya no es obsérvese este experimento, ya no es el experimento tan controlado que se tiene como en los experimentos anteriores donde se le puede fijar la mano al mono, etcétera, o en los experimentos que hemos visto en todas las clases anteriores de sensorial, en donde podemos específicamente estimular el mecanorreceptor con un voltaje tal, etcétera, etcétera. Ya conforme se van o sea, las cosas que motivan el movimiento se van haciendo más complejas, pues es más difícil de estudiarlas y de parametralizarlas, ¿no? Es mucho más complejo. Entonces aquí, pues, básicamente estaba el mono ahí registrado, ¿no? Y le acercan una bandeja, ¿no? Entonces no hay un control tan preciso de, oye, ¿cuántos centímetros estuvo el alimento de la mano del segundo mono? Oye, ¿qué tal si el segundo mono estaba volteado así? ¿Va a disparar o no? Entonces, la variabilidad aumenta ahí, ¿no? Y bueno, pues va a ser cada vez mucho más difícil de estudiar este tipo de procesos que entre más se hacen, o más o menos lo que vamos viendo, es que entre más nos hacemos hacia la corteza frontal, pues más complejas son las conductas y las reconocemos cada vez más como conductas cada vez más humanas, ¿no? Más hacia nosotros. Bueno, entonces, ¿dudas hasta aquí? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver, les voy a presentar un artículo en la expectativa de, voy a detener la grabación. A ver, va a ser una grabación corta esta vez, ¿no? Nada más esta va a ser, no estoy deteniendo.